Laurel Page dejó a un lado el lápiz y se frotó los ojos. El escritorio junto a la ventana estaba repleto de bocetos y rotuladores de colores. Dentro de 4 días debía entregar las ilustraciones de un libro infantil sobre aventuras en el mar y ella estaba atascada con una escena de tormenta. Laurel se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. Blades se extendía ante ella como una postal pintoresca. Calles estrechas que bajaban hasta el puerto, coloridas casas victorianas, un faro en el cabo. Una ciudad donde todo parecía perfecto, especialmente para los turistas de verano. Llevaba 3 años viviendo aquí, pero seguía sintiéndose como una visitante. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nolan. No te olvides, cena a las 7 en casa de mamá. Te quiero. Laurel suspiró. Otra noche en compañía de Maureen Phelps. Otra noche de sonrisas falsas y tacones de aguja escondidos. Otra velada en la que tenía que demostrar que era digna de ser la esposa de Nolan Phelps. Recordaba su primer encuentro como si fuera ayer. Una exposición de artistas locales en una galería de la ciudad a la que Laurel había llevado su obra por invitación de una amiga de la universidad. Un hombre alto, con unos ojos marrones sorprendentemente cálidos, permaneció largo rato frente a su cuadro, un faro iluminando el camino de un barco en medio de una tormenta. Parece como si hubiera encontrado un error en la perspectiva, le dijo ella, acercándose a él con una copa de vino. No, no creo que el faro deba estar tan fijo, respondió él sin apartar los ojos del cuadro. Con esta tormenta y su ubicación en el cabo, debería estar un poco ladeado, pero me gusta mucho. ¿Es usted arquitecto? Culpable, sonrió. Nolan Phelps. Laurel Page, un viajero. Todos fuimos trabajadores alguna vez, dijo filosóficamente. Oh, no en los Blades, rió ella. Aquí o eres descendiente de los primeros colonos o eres forastero para siempre. Nolan la miró con una expresión peculiar, como si la hubiera visto de nuevo. Te demostraré que te equivocas, dijo, y había promesa en aquella frase. Durante 3 meses se vieron en secreto. Nolan le enseñó Blades de una forma que no se ve en los folletos turísticos, calas secretas para bañarse, un faro abandonado en el Cabo Norte, la mejor panadería escondida en el laberinto de callejuelas del casco antiguo. Laurel se enamoró de la ciudad a través de sus ojos y de él con todo su corazón. Cuando Nolan por fin decidió presentarle a su familia, Laurel comprendió por qué había estado retrasando el momento. Maureen Phelps la miró como si estuviera evaluando un producto en el mercado y enseguida le pareció insatisfactoria. ¿Una artista?, preguntó entonces frunciendo los labios. ¿Y cómo piensas mantenerte, querida? Tengo contratos con editoriales, señora Phelps, respondió Laurel tratando de mantener la calma. Ilustro libros. ¡Qué bien!, se estiró Maureen. Espero que sea más estable de lo que parece. El padre de Nolan, Bruce, era un hombre silencioso que parecía haber cedido por completo las riendas de la familia a su esposa. Se limitó a asentir a Laurel y volvió a su whisky. Carrie, la hermana de Nolan, era exactamente igual que su madre, la misma postura perfecta, la misma expresión de leve desprecio en el rostro. Así que no eres de aquí, dijo en lugar de saludarle. A Nolan siempre le había gustado lo exótico. Aquella primera cena había marcado el tono de todos los encuentros posteriores. Laurel intentó, realmente intentó, complacer a la familia de Nolan. Llevaba repostería casera, les hacía cumplidos, preguntaba por la historia familiar, se ofrecía a ayudar. Pero todos sus gestos eran percibidos como inapropiados o insuficientes. Cuando Nolan le propuso matrimonio, la reacción de Maureen fue predecible. ¿No tienes demasiada prisa, cariño?, preguntó cuando Nolan le anunció la noticia durante la comida del domingo. Solo os conocéis desde hace 8 meses. Sé lo que quiero, mamá, contestó Nolan con esa serena seguridad que a Laurel tanto le gustaba de él. Claro que lo sabes, cariño,
sonrió Maureen con esa sonrisa especial que no le afectaba a los ojos. Espero que Laurel comprenda lo que significa formar parte de la familia Phelps. Aquella tarde, Laurel se fijó por primera vez en la sombra que cruzaba el rostro de Nolan, una mezcla de irritación y humildad. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que no hubiera ninguna elección entre él y su familia. Su boda fue un compromiso. Laurel había querido una pequeña ceremonia en la playa, pero Maureen había insistido en una ceremonia tradicional en la iglesia más antigua de Blades, donde se habían casado todas las generaciones de Phelps. Laurel cedió en la elección del lugar, pero insistió en su vestido. Uno sencillo, sin los encajes y bordados que Maureen había sugerido. ¿Estás segura de que quieres ir tan minimalista?, preguntó mi suegra en la prueba. En nuestra familia tendemos a ir más atuendos más sustanciosos. Estoy segura, señora Phelps, respondió Laurel con firmeza. Hoy es mi día. El tuyo y el de Nolan, querida, corrigió Maureen. Y un día para toda la familia Phelps. Después de la boda, Laurel esperaba que la relación con su suegra mejorara. Después de todo, ahora era oficialmente parte de la familia. Pero mientras que antes Maureen podía fingir benevolencia delante de Nolan, ahora no veía la necesidad de hacerlo. «Has doblado mal las servilletas, cariño», le decía mientras reorganizaba el servicio en una cena familiar. A Nolan nunca le gustó el picante, comentaba mientras Laurel preparaba la cena. Este cuadro es demasiado moderno para nuestra casa, comentaba sobre la obra de Laurel, que Nolan colgaba con orgullo en el salón. Cada comentario estaba dicho con una sonrisa, cada palabra sonaba cariñosa, pero Laurel podía sentir el veneno en cada frase. Lo peor de todo es que Nolan no parecía darse cuenta de las indirectas ni pensar que eran una muestra de preocupación maternal. Está acostumbrada a tener el control, dijo cuando Laurel sacó el tema con delicadeza. Le lleva un tiempo acostumbrarse al hecho de que ahora tengo una esposa. Pasó el tiempo, pero nada cambió. En todo caso, la situación empeoró. Maureen empezó a interferir activamente en sus vidas, desde consejos para mejorar la casa hasta insinuaciones de que había llegado el momento de que Laurel pensara en tener un hijo. Cuando yo tenía tu edad, ya había criado a Nolan, dijo mientras tomaban el té. La carrera de una mujer está bien, pero no puedes engañar al reloj biológico. Laurel quería tener hijos, pero no ahora, cuando su carrera acababa de despegar. Tenía contratos con 2 grandes editoriales, sus ilustraciones estaban siendo reconocidas. Nolan la apoyaba, siempre decía que llegarían a tiempo para ser padres cuando ambos estuvieran preparados. La gota que colmó el vaso fue el álbum familiar que Maureen había hojeado desafiante la semana pasada cuando los había invitado a cenar. Mira, Nolan, ¿recuerdas este día? Tu 5º cumpleaños. Y esta es tu primera comunión. Y aquí estamos todos en Hampton Lake, una fiesta tradicional de los Phelps. Se volvió hacia Laurel. Siento que no hayas podido venir con nosotros este año. Las tradiciones familiares son muy importantes. Laurel no podía ir porque tenía una reserva urgente, cosa que Maureen sabía perfectamente. Pero la forma en que lo expresó hizo que pareciera que Laurel había despreciado los valores familiares. Maureen la había llamado esta mañana para informarle de que el próximo fin de semana era el cumpleaños del abuelo de Nolan, el 90º cumpleaños del patriarca de la familia Phelps, y que sería una auténtica celebración familiar. Todos los parientes estarán allí, querida, dijo en un tono que no admitía objeciones. Espero que encuentres tiempo en tu apretada agenda. Laurel sacudió la cabeza, mirando el mensaje de Nolan. Estaba harta de intentarlo, cansada de sonreír cuando quería gritar, cansada de fingir que no se daba cuenta de la negligencia y los pequeños golpes, cansada de sentirse una extraña en una familia de la que había formado parte formalmente durante 2 años. El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. «Hola, papá», contestó Laurel, y su voz se suavizó involuntariamente. «¿Cómo está mi hija favorita?» La voz de Harry Page, como siempre,
Sonaba cálida y un poco ronca. Pensé en ver si te habías olvidado del viejo. Llamé la semana pasada, sonrió Laurel. Eso es una eternidad para los estándares de papá, bromeó Harry. ¿Cómo están tus peces y tus barcos? Así llamaba él a sus ilustraciones, desde que la pequeña Laurel solía dibujar criaturas marinas en los márgenes de sus papeles de negocios. Ya casi he terminado el libro, respondió ella. La tormenta es la parte más difícil. Siempre se te ha dado bien dibujar tormentas, dijo papá. ¿Te pasa algo, Lori? Siempre podía percibir su estado de ánimo, incluso por teléfono, a cientos de kilómetros de distancia. No pasa nada, papá, contestó Laurel automáticamente. Solo estoy cansada. Hubo una pausa. ¿Del trabajo?, preguntó Harry en voz baja. ¿O de otra cosa? Laurel respiró hondo. Nunca le había contado a su padre las dificultades con la familia de Nolan, en parte por orgullo, en parte porque no quería preocuparlo. Harry se había quedado solo tras la muerte de su madre hacía 6 años, y Laurel siempre había intentado ser una fuente de alegría para él, no de problemas. Son cosas normales de familia, dijo ella con evasivas. No es para tanto. ¿Maureen te está molestando otra vez?, preguntó Harry sin rodeos. Laurel parpadeó sorprendida. ¿Dónde has, cariño? Puede que sea viejo, pero no ciego, suspiró Harry. Vi cómo te miraba en la boda, la forma en que me miró a mí, como si no fuera lo bastante buena para su preciado círculo social. Intento no prestarle atención, dijo Laurel en voz baja. ¿Qué tal te va? No muy bien. Se oyó un fuerte suspiro desde el teléfono. Sabes, a tu madre le pasó algo parecido cuando nos casamos, dijo Harry de repente. Mi madre no era muy agradable. No creía que Ellen fuera lo bastante buena para mí, ni lo bastante educada, ni lo bastante sofisticada. ¿En serio?, se preguntó Laurel. Mamá nunca me lo dijo. No quería que pensaras mal de la abuela, explicó Harry. Pero ¿sabes lo que hizo? Dejó de intentar caer bien. Dijo que me quería a mí, no a mi madre, y que si mamá no podía aceptarla, era problema de mamá, no de ella. ¿Y qué pasó? Fue duro al principio. Mamá estaba resentida conmigo, me presionaba, pero luego. Entonces se dio cuenta de que podía perder a su hijo si seguía adelante. Cuando tú naciste, ya se llevaban bien. Laurel guardó silencio mientras meditaba las palabras de su padre. Lori, no tienes que seguir demostrando que eres digna de formar parte de su familia, dijo Harry en voz baja. Nolan no te eligió porque cumplieras los requisitos de su madre, te eligió porque te quiere por lo que eres. Lo sé, papá, suspiró Laurel. No quiero ponerlo en una situación en la que tenga que elegir entre su familia y yo. ¿No es así ahora?, preguntó Harry. Solo tú tienes que elegir entre tu amor propio y querer complacer a gente que no parece dispuesta a aceptarte, hagas lo que hagas. Sus palabras dieron en el blanco. Laurel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo pensaré, prometió. Gracias, papá. Para eso están los padres, dijo Harry cariñosamente. Llámame este fin de semana y cuéntame cómo ha ido el cumpleaños del abuelo Nolan. Después de la conversación, Laurel permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando el puerto. Las palabras de su padre daban vueltas en su cabeza, haciéndola reconsiderar toda su relación con la familia Phelps. Tal vez se estaba esforzando demasiado por complacer a personas que no querían aceptarla. Tal vez había llegado el momento de dejar de intentarlo y empezar a ser ella misma, con todas las consecuencias. La mañana del sábado era fresca y brumosa, como solía ser en Blades, incluso en pleno verano. Laurel estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas invisibles de su vestido azul marino. Lo había elegido tras muchas dudas, lo bastante elegante para una celebración familiar formal, pero no demasiado llamativo. «Estás preciosa», le dijo Nolan abrazándola por detrás y mirándola en el espejo. «Al abuelo le va a encantar. ¿Estás segura?» Laurel se alisó el pelo. Quizá debería haber elegido algo un poco más tradicional,
Nolan le besó el cuello. Deja de preocuparte, solo es una cena familiar. Solo una cena familiar, repitió Laurel mentalmente. Para Nolan, quizás sencillo. Para ella, otro reto. Le he comprado un libro, dijo, señalando un regalo perfectamente envuelto que había en la mesilla de noche. Una historia de la navegación marítima con ilustraciones. Espero que le guste. Excelente elección, aprobó Nolan. El abuelo era capitán de barco mercante, lo apreciará. Laurel asintió. Ella lo sabía. Se había pasado horas eligiendo el regalo adecuado para un hombre al que solo había visto 2 veces en 2 años de matrimonio, en su boda y en las Navidades del año pasado. Edwin Phelps era el patriarca de la familia, un anciano silencioso con una mirada dominante en la que Laurel reconoció los rasgos de Maureen. ¿A qué hora tenemos que estar allí?, preguntó, sacando una bufanda ligera del armario. A las 3, respondió Nolan consultando su reloj. Aún tenemos tiempo. ¿Quieres desayunar en el Wharf? El Wharf era su cafetería favorita, un lugar pequeño y acogedor con vistas al puerto, donde solían desayunar los fines de semana. Vamos, aceptó Laurel, agradecida por la oportunidad de retrasar el momento de conocer a la familia Phelps. El desayuno transcurrió en un ambiente agradable y relajado. Hablaron del trabajo de Nolan, un nuevo proyecto para reurbanizar el casco histórico de la ciudad, del libro que Laurel acababa de terminar de ilustrar, de los planes para unas vacaciones en septiembre. En momentos así, Laurel se sentía perfectamente feliz, los dos solos, sin la sombra de Maureen Phelps planeando sobre su relación. La casa de los Phelps estaba situada en el casco antiguo de Blades, en una colina con vistas al océano, una espaciosa mansión victoriana rodeada de un cuidado jardín. Cuando Laurel la vio por primera vez, pensó que era igual que sus propietarios, señorial, inmaculada y un poco altiva. Cuando se acercaron a la casa, vieron que ya había varios coches aparcados en la entrada. «Parece que no somos los primeros», dijo Nolan mientras aparcaban. «¿Quién más viene?», preguntó Laurel, sintiendo los hombros tensos. «Los de siempre», respondió Nolan. «Carrie y su marido, el tío Lester y la tía Vivienne, el primo Elliot, algunos de los viejos amigos del abuelo del club náutico». Laurel respiró hondo. Gente normal. Significaba que todos se conocerían, compartirían historias y chistes que solo ellos entenderían, y ella volvería a sentirse como una extraña. Nolan le cogió la mano. «Todo va a ir bien». Laurel asintió con la cabeza, incapaz de encontrar fuerzas para decir que en casa de los Phelps nunca había estado bien. Maureen los recibió en la puerta principal, impecablemente vestida, perfectamente peinada y con esa expresión especial que reservaba para su nuera, una sonrisa educada que no le afectaba a los ojos. «Nolan, cariño», besó a su hijo en la mejilla. «Empezábamos a preocuparnos». «Llegamos justo a tiempo, mamá», contestó Nolan con calma, quitándose la chaqueta. «Laurel», asintió Maureen. «Interesante elección de vestido. Muy moderna». «Gracias, señora Phelps», respondió Laurel tratando de ignorar la insinuación. «Por favor, cariño, llámame Maureen», dijo su suegra con un leve suspiro, como si lo dijera por milésima vez. «Somos familia». Antes de que Laurel pudiera contestar, Carrie, la hermana pequeña de Nolan, una morena alta con la misma expresión arrogante que su madre, apareció desde el salón. «Por fin», dijo en lugar de saludar. «El abuelo ha estado preguntando por ti, Nolan». «Por supuesto que no llegamos tarde», repitió Nolan, pero Carrie ya estaba tirando de él hacia el salón. «Ve a saludar al abuelo. Está en la silla junto a la chimenea». Laurel se quedó en el pasillo con Maureen, sintiéndose incómoda. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó ella para romper el silencio. «No te preocupes, querida», la saludó Maureen. «Carrie me ayudó con todos los preparativos. Debe ser difícil para ti encontrar tiempo para este tipo de cosas con todo tu trabajo». Otra vez esa inyección, pensó Laurel, pero se obligó a sonreír.
Todo está precioso, dijo, mirando el vestíbulo inmaculadamente decorado. Intentamos mantener los estándares, replicó Maureen con un ligero codazo. La tradición es importante para la familia Phelps. El espacioso salón de techos altos y grandes ventanales con vistas al océano estaba lleno de gente. Nolan estaba de pie junto a la silla donde se sentaba Edwin Phelps, un anciano alto y delgado con la espalda recta y una mirada aguda bajo unas pobladas cejas grises. A su lado, Laurel divisó a Bruce Phelps, el padre de Nolan, un hombre callado y discreto que siempre parecía una mera sombra frente a su autoritaria esposa. En otro rincón de la habitación, Carrie hablaba animadamente con su marido, un hombre alto y pelirrojo cuyo nombre Laurel no recordaba, y con otras personas que Laurel no conocía. Tras una breve conversación con el abuelo de Nolan, durante la cual el anciano mostró un inesperado interés por su trabajo, todos fueron invitados a la mesa. El comedor de los Phelps era impresionante. Una gran mesa ovalada, servicio antiguo, cubiertos de plata. Los asientos estaban marcados con tarjetas con los nombres, y Laurel se sintió algo aliviada al encontrarse sentada junto a Nolan. La cena empezó con relativa calma. Maureen hizo un brindis en honor de su padre y todos alzaron sus copas. Pero pronto empezó a crecer la tensión. Primero Carrie se refirió con condescendencia al trabajo de Laurel como un bonito pasatiempo. Luego Maureen apoyó a su hija, contrastando la verdadera carrera de Carrie con las actividades creativas de Laurel. Nolan defendió a su mujer, pero eso no hizo más que aumentar las tensiones. Después de cenar, cuando los invitados volvieron al salón para tomar café y postre, Maureen continuó con su táctica de enviar constantemente a Laurel a la cocina y a la despensa con diversos recados, en un evidente esfuerzo por aislarla de la interacción con los invitados. Laurel acababa de regresar de otra excursión a por platos para la tarta cuando se fijó en que Nolan estaba hablando con el tío Lester en un rincón del salón. Como no quería interrumpirlos, decidió acercarse a Edwin, que miraba con interés el libro que le habían regalado. «Bonitas ilustraciones», dijo él cuando ella se acercó. «Me recuerdan a los cuadros de Montague Dawson. ¿Conoces su obra?» Laurel negó con la cabeza. «No, pero sin duda estudiaré su obra. Es un gran pintor», asintió Edwin. Captaba la fuerza del océano como nadie. Su conversación se vio interrumpida por la aparición de Maureen, que observaba su conversación con evidente desaprobación. «Papá, ¿no crees que es hora de descansar?», preguntó con un tono de voz que no admitía objeciones. «No puedes estar tan cansado a tu edad». «Estoy bastante bien, Maureen», replicó Edwin irritado. «Soy muy capaz de decidir cuándo necesito descansar». Maureen apretó los labios y se volvió hacia Laurel. «Cariño, ¿podrías ayudar en la cocina? Parece que hay un problema con el juego de café». Esto empezaba a ser demasiado. Laurel sintió que una oleada de ira y resentimiento se acumulaba en su interior. Llevaba todo el día haciendo recados, sonriendo ante las insinuaciones y tratando de ser educada. Y mientras tanto, Maureen la había aislado metódicamente de la vida social, como si temiera que Laurel pudiera encariñarse con alguien de la familia. «Sabes, Maureen», comenzó Laurel, intentando mantener la calma, «he pasado la mayor parte del día en la cocina. Quizá alguien más podría ayudar con el café. Me gustaría socializar un rato con los invitados». El rostro de Maureen se endureció y entrecerró los ojos. «Bueno», dijo fríamente, «pensé que estarías encantada de ayudar. Al fin y al cabo, es un acontecimiento familiar y todo el mundo contribuye». «Estoy encantada de ayudar», replicó Laurel, «pero también formo parte de esta familia y me gustaría participar en los festejos». Maureen la miró fijamente. «¿Forma parte de la familia?», repitió con tal desdén que Laurel sintió que la sangre se le escurría de la cara. «A ver si lo entiendo, querida. El hecho de que te hayas casado con mi hijo no te convierte en Phelps, solo eres un apéndice». La sala pareció congelarse.
Laurel oyó que uno de los invitados jadeaba en silencio. Edwin frunció el ceño, mirando a su hija, pero no dijo nada. Bruce, como de costumbre, desvió la mirada como si no quisiera presenciar la escena. «Mamá». La voz de Nolan cortó el silencio. Caminó rápidamente hacia ellos. Su rostro expresaba conmoción y enfado. «¿De qué estáis hablando?» Maureen se enderezó, nada avergonzada de que la escucharan. «Solo digo la verdad, cariño. La familia Phelps se ha forjado a lo largo de generaciones. No podemos permitir que nadie se llame a sí mismo parte de ella». «Laurel es mi mujer», dijo Nolan con firmeza. «Forma parte de esta familia tanto como yo». «Por supuesto, querida», sonrió Maureen con indulgencia. «Si tú lo dices». Se volvió hacia el resto de los invitados como si el incidente hubiera terminado y señaló la puerta que conducía al comedor. «La tarta está lista. Vamos todos para allá. La entrada es solo para familiares directos». Hizo una pausa y miró directamente a Laurel. «Fuera de aquí». Se hizo un silencio ensordecedor. Laurel miró a su alrededor. Todos la miraban con diferentes expresiones faciales, algunos con asombro, otros con vergüenza, otros con placer mal disimulado. Pero todos estaban dentro de aquel círculo al que ella no podía entrar. Laurel desvió la mirada hacia Nolan, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Pero él se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca como si no encontrara las palabras. A Laurel se le saltaron las lágrimas. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Nadie la llamó, nadie intentó detenerla, ni siquiera Nolan. Una vez fuera, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. 2 años intentando formar parte de esta familia, 2 años de humillación y abandono, y ahora el clímax, un destierro público, como si fuera una invitada no deseada en lugar de la esposa de su hijo y hermano. Laurel caminó por la calle, incapaz de distinguir el camino, hasta que se encontró en el paseo marítimo. Se sentó en un banco y miró al mar entre lágrimas. El teléfono de su bolso vibró. Probablemente Nolan estaba intentando llamarla, pero no estaba preparada para hablar con él. No ahora, cuando el dolor y la humillación estaban tan recientes. En lugar de eso, sacó el teléfono y marcó el único número que se le ocurrió en ese momento. «¿Papá?», dijo cuando Harry contestó. «¿Puedes venir? Y necesito tu ayuda». Laurel estaba sentada en el salón de su casa y la de Nolan, envuelta en una manta de cuadros escoceses. Hacía tiempo que había oscurecido al otro lado de la ventana, pero ella no encendió las luces. Estaba sentada en la penumbra, iluminada únicamente por las farolas y la luz de la pantalla del teléfono que sostenía pero no utilizaba. 12 llamadas perdidas de Nolan, 7 mensajes de texto. No había contestado a ninguno. Después de llamar a su padre, cogió un taxi y se fue a casa, incapaz de quedarse más tiempo en casa de los Phelps, incapaz de ver a nadie de esa familia. En casa, se puso su ropa casera, preparó té, que permaneció intacto en la mesita de café, y se acurrucó en el sofá, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. «La entrada es solo para familiares directos, fuera». Las palabras de Maureen, lanzadas con una crueldad tan fría, resonaban una y otra vez en la cabeza de Laurel. Pero lo que más le dolió fue la reacción de Nolan, o más bien la falta de reacción. Se quedó allí, congelado, incapaz de protegerla, incapaz de enfrentarse a su madre. El sonido de una llave girando en la cerradura la sacó de su aturdimiento. La puerta principal se abrió y Nolan apareció en el umbral, despeinado, con una expresión perdida en el rostro. «¿Laurel?», gritó, encendiendo la luz del pasillo. «¿Estás aquí?». Ella no contestó, pero él vio su silueta en el sofá y se acercó rápidamente, arrodillándose frente a ella. «Laurel», le tembló la voz. «He estado muy preocupado. ¿Por qué no contestabas al teléfono?». Ella lo miró de verdad, viendo por primera vez en mucho tiempo, no a un marido perfecto,
sino a un hombre con sus debilidades y contradicciones. ¿Qué iba a decir Nolan? Su voz sonaba ronca por las lágrimas. ¿Gracias por dejar que tu madre me humillara delante de toda la familia? Él retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Yo no lo hice. Me quedé de piedra. Nunca la creí capaz de algo así. ¿De veras? Laurel enarcó las cejas, porque para mí era la culminación de todo lo que había estado pasando durante los últimos 2 años. Cada comentario, cada pinchazo, cada vez que dejaba claro que yo no era digna de formar parte de tu preciosa familia. Nolan se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando se sentía avergonzado o molesto. Sé que puede ser complicada, pero hoy se ha pasado de la raya. Ya se lo he dicho. Tuvimos una gran pelea después de que te fueras. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó Laurel, sin estar segura de querer saber la respuesta. Nolan apartó la mirada. Dijo que estaba bromeando y que estabas exagerando, que deberías entender el humor familiar. Laurel se rió amargamente. ¿El humor? Me ha echado de casa públicamente, llamándome no pariente. ¿Y eso es humor? Sé que no lo es, dijo Nolan rápidamente. No la creí. Le dije que te debe una disculpa. ¿Y? Se negó, admitió Nolan en voz baja. Dijo que no veía ningún motivo para hacerlo. Laurel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y ahora qué, Nolan? ¿Qué vamos a hacer? Se sentó a su lado en el sofá e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero te quiero, Laurel. Tienes que saberlo. Pase lo que pase, estoy de tu lado. Pero hoy no estabas de mi lado, dijo en voz baja, cuando realmente importaba. Nolan parecía tener dolor físico. Lo sé, y lo lamentaré el resto de mi vida. Te he decepcionado, pero te juro que no volverá a ocurrir. Volvió a tenderle la mano, y esta vez ella dejó que la tomara entre las suyas. Lo solucionaremos juntos, dijo. Hablaré con mamá, le haré entender que no puede tratarte así. ¿Y si no lo hace?, preguntó Laurel. ¿Y entonces qué? Nolan la miró directamente a los ojos. Entonces reduciremos el contacto con ella al mínimo, o lo cortaremos del todo, si es necesario. Para mí eres más importante que nadie. Laurel quería creerle, de verdad, pero demasiadas veces había oído promesas similares que se disolvían en cuanto Maureen aparecía en escena. Necesito tiempo, Nolan, dijo. Tiempo para pensar en lo que ha pasado y en lo que significa para nosotros. Él asintió, aceptando su decisión. Lo comprendo. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Nolan se levantó y se dirigió hacia la puerta del dormitorio, pero se detuvo a medio camino. Te quiero de verdad, Laurel, dijo en voz baja. Más que a nada en el mundo. Ella lo vio alejarse, sintiendo una mezcla de amor, dolor y agotamiento. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. Cojo el vuelo de la mañana. Estaré en tu casa a la hora de comer. Aguanta, pequeña. A Laurel se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez de alivio. Papá va a venir. Papá va a ayudar a resolver las cosas. La mañana trajo algo de claridad. Laurel se despertó temprano, sola en el sofá. Al parecer, Nolan había decidido darle espacio y dormía en el dormitorio. Se duchó, preparó café y se sintió un poco mejor. Cuando Nolan salió del dormitorio, ella ya estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando. Dibujar siempre la ayudaba a pensar. «Buenos días», dijo él con suavidad, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista de su cuaderno. «¿Queda café?» «En la cafetera». Nolan se sirvió una taza y se sentó frente a ella. «¿Qué estás dibujando?» Laurel levantó el cuaderno y vio un dibujo de un faro en medio de una tormenta, el mismo que una vez los había unido. «¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos?», preguntó ella. «Por supuesto», sonrió Nolan. «Defendiste tu cuadro de mis críticas».
Y dijiste que el faro debería inclinarse un poco en una tormenta así, asintió Laurel. Y tenías razón, eso es lo que debería parecer. En el nuevo boceto, el faro se inclinaba ligeramente bajo la fuerza de la tormenta, pero seguía en pie, fuerte, inquebrantable en su esencia. Así está mejor, asintió Nolan. Más realista. Se quedaron en silencio un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Mi padre llega hoy en avión, dijo finalmente Laurel. Vendrá a comer. Nolan pareció sorprendido, pero asintió. Me alegro. Siempre me alegra ver a Harry. Antes me gustaría hablar con él a solas, dijo Laurel. Y luego quizá podamos discutir la situación todos juntos. Lo que tú digas, aceptó Nolan. Puedo trabajar en la oficina hasta esta noche. Terminó su café y se levantó. Te quiero, Laurel, y siento mucho lo que ha pasado. Ella asintió, aceptando sus palabras pero sin responder. Necesitaba tiempo para asimilar sus sentimientos y los consejos de su padre antes de tomar ninguna decisión. Harry Page llegó exactamente a la hora acordada. El timbre sonó a las 12:30 y Laurel abrió para ver a su padre con una pequeña maleta en la mano. «Papá», se echó a su cuello, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. «Calla, calla, cariño», la rodeó Harry con los brazos acariciándole la espalda. «Aquí estoy. Todo va a salir bien». Entraron en la casa y Harry miró a su alrededor. ¿Está Nolan en el trabajo? Sí, le pedí que nos diera tiempo para hablar, contestó Laurel cogiéndole la maleta a su padre. Volverá esta noche. Eso tiene sentido, asintió Harry. Ahora cuéntame lo que ha pasado, todo con detalle. Se sentaron en el salón y Laurel lo contó todo. La tensa cena, los constantes intentos de Maureen de aislarla de su familia, su humillación pública final y el hecho de que Nolan no saliera en su defensa en el momento crucial. Harry escuchó atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando frunciendo el ceño o asintiendo con la cabeza. Cuando Laurel terminó, permaneció largo rato en silencio, como si estuviera reflexionando sobre lo que había oído. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa?», dijo por fin. «No es el comportamiento de Maureen. La gente así existe y rara vez cambia. Es que Nolan haya dejado que llegara tan lejos. Dice que no se dio cuenta de lo grave que era», dijo Laurel en voz baja, «que le sorprendió el comportamiento de su madre». «Puede ser», asintió Harry. «Pero ha vivido con esa mujer toda su vida. Debería haber sabido de lo que era capaz». Tomó la mano de su hija entre las suyas. «¿Qué vas a hacer ahora?». Laurel suspiró. «No lo sé. Una parte de mí quiere hacer las maletas e irse. Empezar de nuevo en algún lugar donde no me consideren no lo bastante buena solo por no haber nacido en su preciosa familia». «¿Y la otra parte?», preguntó Harry en voz baja. «La otra parte aún quiere a Nolan», admitió Laurel. «Y se da cuenta de que él también es una víctima en esta situación, una víctima de las manipulaciones de su madre durante toda su vida». Harry asintió pensativo. «He conocido a mucha gente como Maureen en mi vida. Utilizan los lazos familiares como arma, controlando a través de la culpa y el deber. Y no suelen cambiar, al menos no sin una buena razón». «¿Qué tipo de razón?», preguntó Laurel. «Miedo a perder lo que aprecian», respondió Harry. «En el caso de Maureen, miedo a perder el control sobre su hijo». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el océano. «Sabes, cuando tu madre se enfrentó a una situación parecida, tomó una decisión que lo cambió todo. Dejó de intentar caerle bien a mi madre». «Ya lo has dicho», asintió Laurel. «Pero, ¿qué hizo exactamente?». Harry se volvió hacia su hija. «Puso límites, límites claros e inquebrantables. Me dijo, te quiero, pero no toleraré más faltas de respeto por parte de tu madre. Si no puede comportarse, no me comunicaré con ella, y espero que me apoyes en eso». «¿Y qué hiciste?», preguntó Laurel. «Al principio estaba aterrorizado», admitió Harry con una leve sonrisa. «Tenía miedo del conflicto, miedo de enfadar a mamá,
Pero luego me di cuenta de que podía perder a la mujer que amo si no me ponía de su parte, y fue la decisión más fácil de mi vida. Volvió al sofá y se sentó junto a su hija. Hablé con mamá. Le dije que si quería mantener una relación conmigo, tenía que respetar a mi mujer, que cualquier falta de respeto hacia Ellen era una falta de respeto hacia mí y que no lo toleraría. ¿Y ella estuvo de acuerdo?, preguntó Laurel vacilante. No de inmediato. Harry negó con la cabeza. Al principio hubo lágrimas, acusaciones, manipulación, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, de que realmente estaba dispuesto a reducir mi contacto con ella al mínimo, empezó a cambiar. Lentamente, a regañadientes, pero aún así. Laurel pensó en ello e intentó imaginarse a Nolan diciéndole algo así a su madre. Era difícil de imaginar, pero no imposible. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó. Lo mismo que hizo tu madre, respondió Harry. Pon límites. Deja de intentar complacer a una mujer que ha decidido no aceptarte, hagas lo que hagas. Céntrate en tu matrimonio, en tu relación con Nolan, pero no dejes que Maureen interfiera en tu vida. ¿Y si Nolan no me apoya?, preguntó Laurel en voz baja. ¿Y si no puede enfrentarse a su madre? Harry suspiró. Entonces tendrás que tomar una decisión, querida, pero creo que Nolan te quiere lo suficiente como para ponerse de tu parte. Solo necesita un empujón, darse cuenta de lo que está en juego. Laurel reflexionó sobre las palabras de su padre. Pon límites. Deja de intentar agradar. Céntrate en tu matrimonio. Sonaba bien, pero daba miedo. No quiero ponerle en la tesitura de elegir entre su familia y yo, dijo. No lo estás haciendo, sacudió Harry la cabeza. Solo le estás pidiendo que elija a qué familia pertenece primero, a la que nació o a la que formó contigo. Y esa es una elección que todo adulto tiene que hacer. Hablaron largo rato, de límites, de autoestima, de cómo construir relaciones sanas, incluso cuando las circunstancias externas no lo favorecen. Al anochecer, cuando empezaba a oscurecer fuera de la ventana, Laurel sintió que la niebla de su cabeza empezaba a despejarse. Vio un camino a seguir, no fácil, pero posible. Gracias, papá, dijo abrazando a su padre. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, dijo Harry con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Nolan apareció en el pasillo, con aspecto cansado pero decidido. Harry, le tendió la mano a su suegro. Me alegro de verte, aunque es una pena en estas circunstancias. Nolan. Harry le estrechó la mano con firmeza. Sí, las circunstancias podrían haber sido mejores. Hubo una pausa incómoda, que Laurel rompió. He pedido pizza para cenar, dijo. Debería llegar en cualquier momento. Estupendo, asintió Nolan. Me muero de hambre. Cenaron en la cocina hablando de temas neutros, el vuelo de Harry, el tiempo, el nuevo proyecto de Nolan. Pero los tres sabían que la verdadera conversación estaba por llegar. Después de cenar, pasaron al salón y Laurel decidió que había llegado el momento. Nolan, empezó. He estado pensando mucho en lo que pasó ayer y en nuestra relación con tu familia en general. Nolan se puso tenso, pero asintió, dispuesto a escuchar. No puedo seguir viviendo así, dijo Laurel sin rodeos. No puedo seguir intentando caerle bien a una mujer que ha decidido odiarme. No puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando me humillan y me menosprecian constantemente. Lo entiendo, dijo Nolan en voz baja. Y no te lo estoy pidiendo. Bien, asintió Laurel. Porque a partir de ahora dejo de intentar ser la nuera perfecta. Me cansé de cumplir las órdenes de tu madre, de sonreír ante sus púas, de ser irrespetuosa. Respiró hondo. Estoy poniendo límites, Nolan. No asistiré a actos familiares en los que me falten al respeto. No me comunicaré con tu madre hasta que se disculpe por su comportamiento. Y espero que me apoyes en eso. Nolan escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando ella terminó, permaneció en silencio unos largos segundos, considerando sus palabras.
Tienes razón, dijo al fin. Tienes toda la razón. Tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Poner límites a mamá, protegerte de sus ataques. Te he fallado y lo siento. Le cogió las manos entre las suyas. Te apoyo completamente. Si no quieres comunicarte con mi madre, no te lo pediré. Si no quieres asistir a eventos familiares, encontraremos otras formas de pasar el tiempo. Y te prometo que estaré a tu lado pase lo que pase. Laurel sintió que la tensión que había estado conteniendo en su cuerpo empezaba a ceder. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Harry, que los había estado observando con una leve sonrisa, se levantó. Creo que necesitáis estar un rato a solas. Voy a dar un paseo. Hace tiempo que no voy a Blades. Quiero ver cómo ha cambiado. No tienes por qué ir, papá, dijo Laurel. Lo sé, le guiñó Harry. Pero necesito un poco de aire fresco. Volveré dentro de 1 hora o 2. Cuando la puerta se cerró tras Harry, Nolan y Laurel seguían sentados en el sofá, aún cogidos de la mano. Entonces, dijo Nolan tras una pausa, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a poner límites exactamente? Laurel estaba preparada para esa pregunta. Llevaba todo el día trazando mentalmente un plan. ¿Cómo interactuaría con la familia Phelps a partir de ahora? ¿Qué haría y qué no haría? En primer lugar, comenzó, dejaré de hacer lo que suelo hacer con los parientes cercanos. Puesto que tu madre ha dejado tan claro que no formo parte de la familia, no actuaré como si lo fuera. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Nolan. Nada de regalos en cumpleaños y fiestas, nada de esfuerzos especiales por mantener el contacto, nada de favores ni agasajos, enumeró Laurel. Me comportaré como lo hago con la gente que conozco pero que no me es cercana, educada pero distante. Nolan asintió, aceptando su decisión. ¿Qué más? En segundo lugar, no toleraré faltas de respeto. Si tu madre o tu hermana dicen algo ofensivo, responderé con calma pero con firmeza. O me iré si la situación lo requiere. Me parece justo, aceptó Nolan. Y en tercer lugar, continuó Laurel, no volveré a sacrificar mis intereses por los acontecimientos de la familia Phelps. Si tengo trabajo o amigos programados, no voy a cancelarlos solo porque tu madre haya decidido celebrar otra cena familiar. Nolan parecía un poco tenso, pero asintió. Lo comprendo, y te apoyo en todo esto. Pero, ¿y yo? ¿Esperas que yo también reduzca la comunicación con mi familia? Era una pregunta difícil, y Laurel llevaba todo el día pensándoselo detenidamente. No, dijo finalmente. No quiero arruinar tu relación con tu familia. Son importantes para ti, y lo respeto, pero espero que me defiendas si eres testigo de una falta de respeto, y espero que no me presiones para que participe en actos familiares si no quiero. Es justo, aceptó Nolan. Puedo hacerlo, y debería hacerlo. Hizo una pausa, pensando en algo. Creo que yo también tengo que poner límites con mamá. Llevo demasiado tiempo dejando que controle mi vida sin darme cuenta. Laurel sintió una repentina oleada de esperanza. Quizá de esta crisis pudiera salir algo bueno, una relación más sana, un matrimonio más fuerte. Te quiero, dijo, y por primera vez en los últimos 2 días lo dijo en serio. Y quiero que nuestro matrimonio funcione. Yo también. La abrazó Nolan con fuerza. Más que a nada. Hacía una semana que Harry Page había vuelto a casa, dejando a su hija y a su yerno con un nuevo plan de acción. Laurel se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que llevaba arrastrando desde hacía años. Ya no intentaba formar parte de una familia que no quería aceptarla. Ya no intentaba complacer a una mujer decidida a odiarla. Y eso era sorprendentemente liberador. La primera prueba de la nueva estrategia fue una llamada de Maureen el miércoles. Laurel estaba trabajando en ilustraciones en su estudio cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de su suegra en la pantalla, sintió una conocida punzada de ansiedad, pero entonces recordó su decisión y contestó con calma. «Laurel, cariño,
La voz de Maureen sonaba anormalmente alegre. «¿Qué tal estás?» «Bien, gracias», respondió Laurel brevemente, sin preguntarle a su suegra cómo se encontraba, como solía hacer. Maureen esperaba una respuesta más detallada, pero enseguida cambió de táctica. «Te llamo para recordarte la fiesta de cumpleaños de Carrie del sábado. Hemos quedado en el restaurante Sea Breeze a las 7. Espero que tú y Nolan estéis allí». Laurel respiró hondo. «Aquí está, la primera prueba. Por desgracia, no podré ir», dijo con voz queda. «Tengo una reunión con mi editor, pero Nolan estará allí, por supuesto». Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Una reunión con el editor? ¿El sábado por la noche? Maureen parecía incrédula. «Sí», confirmó Laurel sin entrar en detalles. De hecho, tenía programada una videoconferencia con una editora de Nueva York que no podía reunirse en otro momento debido a su apretada agenda. «Pero es el cumpleaños de Carrie». La voz de Maureen se volvió acerada. «Una fiesta familiar. Seguro que podrías reprogramar una reunión de trabajo». En el pasado, Laurel habría hecho exactamente eso. Disculparse ante su editor. Reprogramar una reunión importante para no decepcionar a la familia Phelps. Pero ahora no. «Me temo que eso no es posible», dijo con firmeza. «Es una reunión importante y no puedo cancelarla. Dale a Carrie mi enhorabuena». «Bueno», dijo Maureen con frialdad. «Lo que tú digas. Le daré a Nolan los detalles de la velada cuando se pase esta noche». «Nolan está de viaje de negocios hasta el viernes», le recordó Laurel. «Está en Portland para asistir a una conferencia». «Ah, sí». Maureen parecía algo confusa. «Bueno, entonces le llamaré más tarde. Adiós, Laurel». «Adiós, Maureen». Laurel terminó la llamada y exhaló. No fue tan duro como había temido. Y la sensación de liberación que sintió al renunciar al evento familiar sin sentirse culpable fue casi eufórica. Esa noche, durante una videollamada con Nolan, le contó la conversación con su madre. «¿Cómo reaccionó?», preguntó Nolan con cierta preocupación. «Sorprendida», respondió Laurel. «Y no muy contenta, pero fui educada y firme, nada de escenas». Nolan sonrió. «Estoy orgulloso de ti. Ha sido un primer paso y lo has hecho muy bien». «¿Seguro que no te importa ir sola?», preguntó Laurel, que aún se sentía un poco incómoda. «No quiero que sientas que te estoy avergonzando». «No pasa nada», dijo Nolan con seguridad. «Estaré allí para Carrie, la felicitaré, le daré un regalo y me iré antes. No hay problema». Laurel asintió, agradecida por su comprensión. Quizás su plan funcionara. El segundo reto no tardó en llegar. El viernes, cuando Nolan regresó de su viaje de negocios, Maureen volvió a llamar, esta vez a él. «Mamá nos pide que vayamos mañana por la tarde», dijo Nolan tras la conversación. «Quiere que le ayude con unas estanterías en el garaje y que tú le ayudes a elegir colores para el salón». Ella y su padre habían decidido hacer reformas. En el pasado, Laurel habría aceptado sin dudarlo. Maureen a menudo utilizaba este tipo de peticiones, supuestamente necesitando su gusto o consejo, para luego ignorar cualquier sugerencia y hacer las cosas a su manera. Era otra forma de control. «Puedes ir si quieres ayudar con las estanterías», dijo Laurel. «Pero yo me quedo en casa. Tengo mucho trabajo y, francamente, los dos sabemos que a Maureen no le interesa mi opinión sobre las flores». Nolan asintió sin discutir. «Eso pensaba yo. Le diré que estás ocupado». «Gracias». Laurel le besó la mejilla, agradecida por el apoyo. Cuando Nolan volvió de casa de sus padres al día siguiente, tenía el rostro tenso. «¿Va todo bien?», le preguntó Laurel, dándose cuenta de su expresión. Nolan suspiró, hundiéndose en el sofá. «Mamá estaba descontenta con tu ausencia. Dijo que parecías haber encontrado cosas más importantes que hacer que ayudar a la familia». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Laurel con cautela. «Dijo que tienes mucho trabajo», respondió Nolan, «y que no podía esperar que lo dejaras todo a la primera de cambio». Laurel miró a su marido con atención.
¿Y? Ella no estaba feliz, admitió Nolan. Dijo que la familia debía ser lo primero y que tú no parecías compartir esos valores. ¿Ah, no? Preguntó Laurel en voz baja. Nolan levantó la vista y la miró a los ojos. Le dije que tú eras mi familia y que si de verdad valorara a la familia, no te habría tratado como lo hizo en la fiesta de cumpleaños del abuelo. Laurel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nolan se había puesto realmente de su parte, tal y como había prometido. Gracias, susurró. De nada. Nolan le cogió la mano. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. El día del cumpleaños de Carrie, Nolan se fue solo a un restaurante y Laurel se pasó la tarde chateando por vídeo con su editor, hablando de las ilustraciones del nuevo libro. Cuando Nolan volvió, eran casi las 11. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Laurel dejando a un lado el libro que había estado leyendo mientras esperaba a su marido. No ha ido mal, se encogió de hombros Nolan. Carrie estaba encantada con el regalo. Mamá preguntó por ti, claro. ¿Qué le has dicho? La verdad, respondió Nolan con sencillez, que tenías una reunión de trabajo importante. Hay gente que siempre encuentra una excusa para eludir las obligaciones familiares, dijo. Laurel sintió una punzada de irritación, pero se contuvo. ¿Y? Y yo dije que algunas personas también encontrarán siempre la manera de culpar a los demás de sus problemas, replicó Nolan con una leve sonrisa. A mamá no le hizo ninguna gracia. Laurel no pudo contener una sonrisa. Nolan nunca había contradicho a su madre tan abiertamente. Gracias, dijo ella. Sé que no es fácil para ti. Cada vez es más fácil, admitió Nolan. Cada vez que digo que no o que no estoy de acuerdo con ella, me siento más libre, como si estuviera rompiendo cadenas que ni siquiera sabía que existían. Las 2 semanas siguientes transcurrieron de la misma manera. Laurel se aferró firmemente a su decisión de no desempeñar las funciones tradicionales de Bio, de no sacrificar sus intereses por la familia Phelps, de no tolerar faltas de respeto. Declinó educadamente una invitación a la cena del domingo, no horneó galletas para una feria benéfica que Maureen estaba organizando, ni ayudó con los preparativos para la visita de algún primo importante de Boston. La reacción de la familia Phelps fue previsible. Maureen se quejó a Nolan de que Laurel estaba alejada de la familia, que estaba demasiado absorbida por su carrera y no entiende la importancia de los lazos familiares. Carrie lanzaba comentarios mordaces cuando se encontraban casualmente en la ciudad. Incluso Bruce, normalmente callado y discreto, preguntó una vez incómodamente a Nolan si todo iba bien entre él y Laurel. Pero lo que realmente sorprendió a Laurel fue la reacción de Edwin Phelps. Cuando Nolan finalmente decidió visitar a su abuelo tras el incidente de la fiesta de cumpleaños, el anciano se mostró sorprendentemente comprensivo. El abuelo decía que mamá siempre era demasiado controladora, reveló Nolan tras regresar de la visita de su abuelo. Dijo que criticaba a su mujer, su abuela, todo el tiempo mientras vivía, y que no le sorprendía que finalmente hubieras izado las velas e ido contra el viento, dijo, en términos náuticos. Laurel se sorprendió, pero se alegró. Tener un aliado en la familia Phelps, incluso uno tan inesperado como el viejo y severo marinero, era agradable. Sin embargo, el verdadero conflicto estalló cuando se acercó el Día de la Madre. Maureen siempre había esperado una atención especial ese día, una cena familiar especial, regalos, honores en general, y supuso automáticamente que Laurel participaría en los preparativos. «Ha llamado mamá», dijo Nolan una noche, entrando en la cocina donde Laurel estaba preparando la cena. «Quiere saber si puedes hacer esa tarta de limón tan especial para el Día de la Madre. Dice que el año pasado quedó casi perfecta». Laurel se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. Casi perfecta era el típico estiletazo de Maureen disfrazado de cumplido. «No», dijo con calma, volviendo a cortar verduras. «No voy a hacer una tarta para tu madre». Nolan asintió,
sin parecer sorprendido. Eso es lo que pensaba. Le diré que estás ocupada. No. Laurel dejó el cuchillo y se volvió hacia su marido. Dile la verdad. Dile que no voy a seguir desempeñando las funciones tradicionales de nuera para una mujer que ha declarado públicamente que no soy parte de la familia. Nolan parecía un poco inseguro. Eso podría causar conflictos. Ya hay un conflicto, le recordó Laurel con suavidad. Y no desaparecerá si fingimos que todo va bien. Tu madre tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Nolan respiró hondo y asintió. Tienes razón, le diré la verdad. Y así lo hizo. El resultado fue una explosión de resentimiento por parte de Maureen y una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto furiosos tanto a Nolan como a Laurel. Maureen acusó a su nuera de destruir la familia, de poner a su hijo en contra de su madre y de ser inexcusablemente grosera. Nolan se mantuvo firme, repitiendo que la decisión de Laurel era consecuencia directa del comportamiento de la propia Maureen. No lo entiende, dijo Nolan tras una conversación especialmente tensa con su madre. O no quiere entenderlo. Para ella es inconcebible que alguien pueda desobedecer sus normas. Tarde o temprano iba a ocurrir, comentó Laurel masajeando los hombros tensos de su marido. Está acostumbrada a controlar a todos los que la rodean y ahora, cuando alguien se resiste, no sabe cómo reaccionar. Sí, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, admitió Nolan. Ha dicho que si no vienes al Día de la Madre, da igual que no vengas nunca. Laurel se quedó helada. ¿Te ha dado un ultimátum? Nolan asintió con el rostro sombrío. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Laurel con cautela, temiendo oír la respuesta. Nolan se volvió hacia ella con los ojos duros. Le dije que si ella no podía respetar a mi mujer, yo tampoco podía venir nunca, y que la elección era suya. Laurel sintió una mezcla de conmoción, orgullo y preocupación. Nolan, no, sacudió la cabeza. Es lo que hay que hacer. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No puede seguir manipulándome, manipulándonos. Tiene que parar. La víspera del Día de la Madre, Nolan parecía especialmente pensativo. Había pasado la mañana en su despacho trabajando en un proyecto, pero Laurel sabía que sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Te encuentras bien?, le preguntó trayéndole un café. Nolan levantó la vista de sus planos y sonrió débilmente. Sí, estoy pensando en mañana, en mamá. Laurel se sentó en el borde del escritorio. Aún puedes ir, ¿sabes? No me importará. Es tu madre, pase lo que pase. Nolan negó con la cabeza. No se trata de eso. Solo estoy tratando de entender cómo llegamos a este punto. Cómo dejé que controlara mi vida durante tanto tiempo. Se recostó en la silla, mirando por la ventana. ¿Sabes? Estaba pensando en diferentes momentos de cuando era niño, de cuando era joven. Cómo mi madre siempre estaba decidiendo de quién debía ser amiga, a qué colegio debía ir, qué carrera debía elegir. Pensaba que era normal, que era lo que hacían todas las madres cariñosas, pero ahora veo que era malsano. Te quiere, dijo Laurel en voz baja. Es solo que su amor es demasiado posesivo. Sí, asintió Nolan. Y yo siempre he obedecido, siempre he cedido. Incluso cuando te conocí, ¿recuerdas que nos vimos en secreto durante 3 meses? Tenía miedo de decírselo, miedo de su reacción. ¿Qué hombre adulto normal tiene miedo de hablarle a su madre de la mujer que ama? Laurel no sabía qué decir. Había visto a Nolan sufrir una especie de epifanía, darse cuenta de patrones de comportamiento que se habían ido formando a lo largo de los años. No quiero seguir viviendo así, dijo Nolan con firmeza. No quiero tener miedo de decepcionar a mamá. No quiero sacrificar mi felicidad por su aprobación. Y sobre todo no quiero que te hagas sentir que no eres lo bastante bueno cuando eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Laurel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se inclinó y abrazó a su marido con fuerza. Te quiero, susurró. Y pase lo que pase mañana,
Lo superaremos juntos. Aquella noche sonó el timbre. Laurel abrió y se sorprendió al ver a Harry Page de pie en el umbral. «Papá», se lanzó a su cuello. «¿Qué haces aquí?» «Ha llamado Nolan», explicó Harry abrazando a su hija. «Ha dicho que quizá necesites apoyo moral este fin de semana». Laurel se dio la vuelta y vio a Nolan de pie en la puerta del salón con una leve sonrisa. «Sorpresa», dijo. «Espero que no te importe». «Claro que no». Laurel volvió a abrazar a su padre. «Me alegro mucho de verte». Los tres pasaron la noche cenando y hablando de todo menos de la situación de Maureen. No fue hasta que Laurel se fue a la cama, dejando a los hombres con vasos de whisky junto a la chimenea, que la conversación giró hacia temas más serios. «¿Cómo lo llevas, hijo?», preguntó Harry mirando a Nolan por encima de su vaso. Nolan suspiró, haciendo girar el vaso entre las manos. «Sinceramente, no lo llevo bien. Siento que hago lo correcto apoyando a Laurel, pero al mismo tiempo me siento culpable por lo de mi madre, sobre todo en vísperas del Día de la Madre». Harry asintió comprensivo. «No es una situación fácil, pero ¿sabes lo que he aprendido en mi larga vida? A veces, lo más cariñoso que puedes hacer por alguien es poner límites». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Nolan. «Tu madre estaba acostumbrada a controlarte, a tomar decisiones por ti», explicó Harry. «Y mientras se lo permitieras no tenía motivos para cambiar. ¿Por qué iba a hacerlo?». El sistema funcionaba a su favor. Bebió un sorbo de whisky. «Pero ahora que por fin has dicho que no, ahora que has puesto límites, le estás dando la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser una mejor versión de sí misma. ¿Crees que puede hacerlo?», preguntó Nolan dubitativo. «No lo sé», respondió Harry con sinceridad. «Pero sé que, sin esta crisis, ni siquiera tendría una oportunidad. A veces la gente necesita perder algo valioso para darse cuenta de su verdadero valor». Nolan se quedó pensativo mirando el fuego. «Sabes, yo nunca lo vi así. Siempre pensé que al ceder ante mi madre le estaba demostrando amor y respeto, pero quizá el verdadero amor sea ayudarla a ver cómo su comportamiento afecta a los demás». «Exacto», asintió Harry. «El verdadero amor no siempre significa decir que sí. A veces significa decir no por amor, tanto por uno mismo como por la otra persona». Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. «Gracias, Harry», dijo por fin Nolan, «por venir y por esta conversación. Me siento más claro ahora». «De nada, hijo», le dio Harry una palmada en el hombro. «Eres un buen hombre, Nolan, y un buen marido para mi hija. Pase lo que pase mañana, recuérdalo». Nolan asintió, sintiendo que una nueva determinación se fortalecía en su interior. Mañana sería un día difícil, pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de estar haciendo lo correcto, no solo por Laurel, sino por sí mismo. Y quizá, con el tiempo, incluso por su madre. El Día de la Madre amaneció despejado y soleado. La naturaleza parecía ajena a la tensión que se cernía sobre la familia Phelps. Nolan se despertó temprano y se quedó mirando al techo durante un buen rato, preparándose mentalmente para la conversación que se avecinaba. Laurel respiraba tranquilamente a su lado. Intentó no despertarla, pero ella percibió su preocupación y abrió los ojos. «Buenos días», dijo en voz baja, volviéndose hacia él. «¿Cómo está usted?» «Nervioso», admitió Nolan con sinceridad. «Pero sé que estoy haciendo lo correcto». Laurel le apretó la mano. «¿Seguro que quieres ir solo? Podría ir contigo». Nolan negó con la cabeza. «No, eso es algo que tenemos que hablar mi madre y yo. Además, no quiero exponerte a su ira. Puede ser dura cuando está enfadada». «Lo sé», dijo Laurel en voz baja. «Recuerda que, pase lo que pase, estamos juntos». Nolan la besó y salió de la cama. Una hora más tarde, después de ducharse y tomar un café con Harry, que insistió en correr temprano por la playa, estaba listo. Parado en la puerta, parecía decidido, pero Laurel podía ver la tensión en sus hombros. «Buena suerte», le dijo,
despidiéndose con un beso. «Te quiero». «Yo también te quiero», contestó Nolan. «Volveré en cuanto pueda». Harry le dio una palmada en el hombro a su cuñado. «Recuerda lo que hablamos. No lo haces solo por Laurel, sino por ti mismo. Y, en última instancia, también por tu madre». Nolan asintió y se marchó, dejando a Laurel y a Harry ansiosos. Cuando llegaron a casa de sus padres, Nolan se dio cuenta de que solo el coche de su padre estaba en la entrada, lo que significaba que Carrie aún no había llegado. Era lo mejor. La conversación con su madre ya sería bastante difícil sin público. Maureen abrió la puerta y su rostro esbozó una sonrisa al ver a su hijo. «Nolan», lo abrazó. «Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Dónde está Laurel?» Nolan notó la esperanza en su voz. Aún creía que había convencido a su mujer para que viniera, que su ultimátum había funcionado. «Tengo que hablar contigo, mamá», dijo al entrar en la casa. «A solas». La sonrisa de Maureen se desvaneció ligeramente, pero asintió. «Por supuesto, cariño. Tu padre está en el garaje, jugueteando con sus herramientas. Vamos al salón». Se sentaron en el sofá, y Maureen miró a su hijo con atención. «Pareces tenso, cariño. ¿Te pasa algo?» Nolan respiró hondo. «Mamá, he venido a decirte que no me quedo a cenar. Solo he venido a desearte un feliz día de la madre y a aclarar unas cosas». El rostro de Maureen se congeló, la sonrisa desapareció. «¿No te quedas? Pero es un día familiar. Carrie viene con Derek. He preparado tu asado favorito». «Lo sé», la interrumpió Nolan. «Y lo siento. Pero después de lo que pasó, después del ultimátum que me diste, no puedo fingir que todo está bien». «¿Un ultimátum?» Maureen enarcó las cejas. «Solo expresaba mi frustración porque tu mujer parece encontrar cualquier excusa para evitar los acontecimientos familiares». «No, mamá», dijo Nolan con firmeza. «Has dicho que si Laurel no viene esta noche, puede que no venga nunca. Eso es un ultimátum. Y es inaceptable». Maureen apretó los labios. «Solo quiero que nuestra familia esté unida en un día como este. ¿Qué hay de malo en eso?» «Nada. Si de verdad pensaras que Laurel forma parte de la familia», replicó Nolan. «Pero has dejado claro que no lo es. Solo familia cercana, fuera». ¿Recuerdas esas palabras? Maureen apartó la mirada. Estaba enfadada. Y no era más que una broma que Laurel se había tomado demasiado en serio. «No, mamá», Nolan negó con la cabeza. «No era una broma, y los dos lo sabemos. Desde el principio decidiste que Laurel no era lo bastante buena para mí, para la familia Phelps. Ni una sola vez le diste una oportunidad». Maureen se enderezó, con los ojos entrecerrados. «Le di muchas oportunidades. La invité a todos los acontecimientos familiares. Intenté enseñarle nuestras tradiciones. Yo...» «La vigilabas y criticabas cada uno de sus movimientos», la interrumpió Nolan. «La hiciste sentir como una extraña en nuestra casa, y te dejé hacerlo porque siempre te he dejado decidir por mí». Aquella confesión pareció sorprender a Maureen. Parpadeó, repentinamente insegura. «Nunca he decidido por ti, cariño. Solo te he guiado, como haría cualquier buena madre». «No, mamá», negó Nolan con la cabeza. «Tú me controlabas. Decidías de quién debía ser amigo, a qué colegio debía ir, qué carrera debía seguir. Y te dejé hacerlo porque quería tu aprobación. Pero eso se acabó». Se inclinó hacia adelante, mirando a su madre directamente a los ojos. «Quiero a Laurel. Ella es mi elección, mi familia. Y no permitiré que la sigas tratando irrespetuosamente. Si quieres que forme parte de tu vida, tendrás que aceptarlo». Maureen parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Abrió la boca para decir algo, pero volvió a cerrarla. Por primera vez en la memoria de Nolan, su madre parecía no tener palabras. ¿La antepusiste a tu familia?», exclamó por fin. «No, mamá», dijo Nolan en voz baja. «Antepongo mi familia, la familia que formé con Laurel, a tu control sobre mi vida. Son cosas distintas».
Se levantó y sacó una cajita del bolsillo. Toma, te he traído un regalo para el Día de la Madre. Te quiero, mamá. Siempre te querré. Pero no puedo permitir que sigas interfiriendo en mi vida y en mi matrimonio. Puso la caja sobre la mesa y se dirigió a la puerta. ¡Nolan! ¡Para! La voz de Maureen estaba llena de pánico. No puedes irte así como así. Se detuvo y se dio la vuelta. Sí puedo, mamá, y me iré si no estás dispuesta a respetar mis decisiones y a mi mujer. La pelota está en tu tejado. Maureen lo miró con una expresión que Nolan nunca había visto en su rostro, una mezcla de conmoción, ira y miedo. Miedo real a perder a su hijo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Pídele disculpas a Laurel, respondió Nolan con sencillez. Sinceramente, y empezar a tratarla con el respeto que se merecía. Maureen tragó saliva, luchando claramente consigo misma. Ia, piénsatelo. Nolan asintió, dándose cuenta de que era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Bien, llámame cuando estés lista. Mientras tanto, feliz Día de la Madre, mamá. Salió sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. La conversación había sido dura, pero necesaria. Y por primera vez, vio en los ojos de su madre la conciencia de que sus acciones podían tener consecuencias reales, la pérdida de su hijo. Nolan volvió a casa con Laurel y Harry, que lo recibieron con preocupación y esperanza. ¿Cómo te ha ido?, preguntó Laurel, ayudándole a quitarse la chaqueta. Es difícil de decir, respondió Nolan con sinceridad. Dije todo lo que quería decir. Se quedó sorprendida. Supongo que nunca esperó que te eligiera a ti antes que a su control. ¿Y ahora qué?, preguntó Laurel con cautela. Ahora esperamos, se encogió de hombros Nolan. Le dije que debería disculparse contigo y empezar a tratarte con respeto. Dijo que se lo pensaría. Harry asintió con aprobación. Has hecho lo correcto, hijo. Le dejaste clara tu postura, pero le dejaste la puerta abierta. Pasaron el resto del día juntos, preparando la cena, viendo películas antiguas, hablando de trabajo, del futuro, de todo menos de Maureen Phelps. Pero su presencia seguía sintiéndose en los hombros tensos de Nolan, en la mirada ansiosa de Laurel, en la forma en que Nolan consultaba periódicamente su teléfono. La llamada se produjo por la noche, cuando estaban terminando de cenar. Nolan miró la pantalla del teléfono y exhaló. «Es mamá», dijo levantándose de la mesa. «Contestaré en el estudio». Laurel y Harry intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. 10 minutos más tarde, Nolan regresó con un rostro difícil de leer. «Quiere reunirse contigo», le dijo a Laurel. «Mañana, durante el almuerzo, en el Sea Breeze». Laurel sintió que su corazón aceleraba el ritmo. «¿Solo conmigo? ¿Sin ti?» Nolan asintió. «Es una conversación que tenéis que tener los dos», dijo. «Pero no tienes por qué estar de acuerdo. Puedo decirle que no estás preparada». Laurel dudó. La perspectiva de encontrarse a solas con Maureen era desalentadora, pero al mismo tiempo era un paso adelante, el primer paso hacia una posible reconciliación. «Iré», dijo con firmeza, «pero no espero milagros, y no voy a fingir que está bien si ella no es sincera». «No esperaría otra cosa», sonrió Nolan. «Eres la mujer más valiente que conozco». Al día siguiente, Laurel quedó con Maureen en un restaurante. Para su sorpresa, su suegra ya la estaba esperando en la mesa. A Maureen normalmente le gustaba hacer esperar a los demás. Tras los incómodos saludos y el pedido, Maureen habló por fin. «Sé que ha habido dificultades», empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una descripción muy suave de lo que ha pasado», comentó Laurel. Maureen suspiró. «Nolan está muy disgustado. Dijo que estaba dispuesto a dejar de hablarme si no cambiaba mi actitud hacia ti. Parecía realmente sorprendida ante aquella perspectiva. Nunca pensé que pudiera hacer eso. Siempre ha sido tan obediente, tan...»
comprensivo. «Te quiere», dijo Laurel. «Te quiere mucho. Por eso le duele tanto que te niegues a respetar sus decisiones». Maureen se quedó mirando el océano por la ventana durante un largo rato antes de contestar. «Te debo una disculpa», dijo por fin, y estaba claro que no era fácil. Por lo que dijo en la fiesta de cumpleaños de Edwin. Fue inaceptable. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó Laurel sin rodeos. «¿Qué he hecho yo para merecer esa actitud?». Maureen pareció sorprendida por la franqueza de la pregunta. «No has hecho nada», admitió finalmente. «No eres tú, soy yo. Mi miedo». «¿Miedo?», intervino Laurel. «¿De qué tienes miedo?». «A perderlo», dijo Maureen en voz baja. Nolan siempre había sido especial, más sensible, más atento que Carrie. Siempre estuvo más cerca de mí. Y entonces llegaste tú, y empezó a alejarse. Te miraba como nunca había mirado a nadie más. Tomó un sorbo de agua, como si tratara de hacer frente a sus emociones. Estaba celosa, y tenía miedo de que me lo arrebataras. Laurel se sobresaltó ante aquella repentina franqueza. «Nunca he intentado alejarlo de ti», dijo en voz baja. «Solo quería estar con él, formar una familia con él, una de la que tú también pudieras formar parte». Maureen sonrió amargamente. «La parte racional de mí lo entiende, pero el miedo no es racional». Volvieron a guardar silencio. Laurel reflexionó sobre las palabras de su suegra, viéndola bajo una nueva luz. No como una matriarca autoritaria, sino como una mujer temerosa de perder lo que aprecia. «No voy a pretender que las cosas se arreglen al instante entre nosotras», dijo finalmente Laurel. «Ya se han dicho y hecho demasiadas cosas, pero estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo si de verdad quieres cambiar». Maureen la miró atentamente. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa respeto mutuo», contestó Laurel. «Yo te respetaré como madre de Nolan y tú me respetarás como su esposa, sin manipulaciones, sin intentos de controlar nuestras vidas, sin comentarios sarcásticos». Maureen asintió lentamente. «Puedo intentarlo, pero no puedo prometerte que sea perfecta. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar». «No espero la perfección», dijo Laurel. «Solo un esfuerzo sincero». Terminaron de comer en un ambiente relativamente tranquilo. No hubo una repentina calidez o cercanía, pero sí algo nuevo, el comienzo del respeto mutuo. Al despedirse, Maureen dijo bruscamente: «Me gustaría invitarte a ti y a Nolan a cenar este viernes. Nada formal, solo una cena familiar. Si te apetece». Laurel dudó. Era una prueba para los dos. «Iremos», dijo finalmente. «Pero, Maureen, quiero que entiendas que no toleraré más faltas de respeto. Si vuelve a ocurrir algo así, nos iremos. Y esta será la última vez». Maureen parecía dolida, pero asintió. «Lo comprendo, y te prometo que lo haré lo mejor que pueda». 3 meses después, Harry Page volvió a los Blade, esta vez no para intervenir en una crisis, sino simplemente para visitar a su hija y a su yerno. La última noche de su visita, celebraron una cena familiar a la que Maureen y Bruce fueron invitados. La cena se celebró en casa de Nolan y Laurel. Era la primera vez que Maureen era invitada en su casa y no al revés. Llevó una botella de vino y un pequeño regalo para Laurel, un juego de pinceles de alta calidad. «Me he dado cuenta de que tus viejos pinceles están un poco gastados», dijo, tendiéndole una caja bien envuelta. «El vendedor me ha dicho que son de los mejores». Laurel se sintió conmovida por el gesto, no solo por el regalo, sino por el hecho de que Maureen se hubiera fijado en ese detalle. «Gracias», dijo sinceramente. «Son preciosas». La cena transcurrió en un ambiente distendido. Harry y Bruce compartían el interés por la pesca y pasaron la mayor parte de la velada hablando de los mejores lugares para pescar y de los tipos de señuelos. Nolan habló de su nuevo proyecto, la renovación del antiguo faro del Cabo Norte, que estaba previsto convertir en museo.
Laurel se encargará de las ilustraciones de los paneles informativos, anunció con orgullo. Sus diseños ya han sido aprobados por el comité. Es maravilloso, dijo Maureen, y para sorpresa de Laurel, no había falsedad en su voz. Siempre se te da muy bien dibujar el mar, Laurel. Va a ser un proyecto maravilloso. Laurel miró a Nolan e intercambiaron sonrisas apenas perceptibles. Seguía siendo una tregua frágil, pero era real. Después de cenar, mientras todos se dirigían al salón para tomar café y postre, Harry le guiñó discretamente un ojo a Laurel y levantó su copa en un brindis silencioso. Ella le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de que su padre estaba orgulloso de ella, tanto por la forma en que había manejado la situación como por la persona en que se había convertido. Maureen seguía sin ser una suegra perfecta. A veces, los viejos hábitos se apoderaban de ella y decía cosas duras o críticas. Pero ahora solía disculparse enseguida al darse cuenta de su error. Y Laurel había aprendido a no tomarse a pecho cada palabra, comprendiendo que el cambio lleva su tiempo. No era la familia perfecta de los anuncios, en la que todos sonreían y nunca se peleaban. Era una familia de verdad, con sus propios problemas, dificultades e historia de dolor y heridas. Pero ahora era una familia que aprendía a respetar los límites de los demás, a reconocer los errores y a avanzar juntos. Y al ver las caras alrededor de la mesa, Nolan radiante de tranquila felicidad, Harry observándola con orgullo, incluso Maureen intentando formar parte de sus vidas en lugar de controlarlas, Laurel se dio cuenta de que eso era lo que significaba encontrar el equilibrio. No un mundo perfecto sin conflictos, sino la capacidad de afrontarlos juntos con respeto y amor. Por la familia, propuso Nolan un brindis, alzando su copa. Por todos nosotros. Por la familia, se hicieron eco todos, e incluso Maureen sonrió, encontrándose con la mirada de Laurel por encima de las copas alzadas.